¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos, aquí estamos de nuevo compartiendo con ustedes en esta hora. Este es su devocional, Una cita con Dios. Es muy agradable poder saludar a nuestros amigos en diferentes lugares donde nos sintonizan. Saludamos a nuestros hermanos y amigos en España, nos están escuchando. También en Canadá hay varias personas que allí nos escuchan. Un saludo muy especial para ellos. También saludamos a nuestros hermanos en Alemania, en Australia, en Venezuela y en muchas ciudades de Colombia y en Estados Unidos. Este devocional está creciendo y agradecemos a Dios por sus bondades, porque Él es bueno. Y queremos seguir compartiendo con ustedes mensajes frescos que no son tradicionales, sino aquellos que están en la palabra y que Dios está revelando en este tiempo. Quiero hablar en el día de hoy de un tema al estudiar el Evangelio de Juan. Hay una frase muy interesante, un versículo muy interesante que en algunos casos se menciona pero no se profundiza. Es capítulo 1 y versículo 14 del Evangelio de Juan. Dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Cuando nosotros leemos la versión Reina Valera del 60, la palabra que se usa allí es el verbo, y el verbo se hizo carne. En la versión contemporánea, en las nuevas versiones modernas como Nueva Traducción Viviente y Nueva Traducción Internacional, se usa la palabra, porque palabra es equivalente a verbo y suena como más fácil hablar de la palabra. Entonces, ¿quién es esa palabra? Esa palabra es Cristo, porque cuando uno lee en los primeros versículos dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, y por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Así que aquí, al hablar de la palabra, estamos hablando de Cristo, que se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y hablamos muchas veces de Jesucristo como el Salvador, el Redentor, el Liberador, el Señor, el Proveedor y muchas otras cosas que en realidad así es. Cristo es todo eso. Pero muy poco hablamos de Cristo como el ser humano que fue. Y dice que la palabra se hizo carne. En alguna versión dice se hizo humano. Así que hoy quiero enfatizar un poquito en ese término, la humanidad de Jesús. Porque es que algunos piensan, pues Él hizo muchas cosas porque al fin y al cabo era Dios. O Él vivió sin pecado porque era Dios. Realmente Jesús tuvo dos naturalezas: la naturaleza divina que vino del Padre engendrado por el Espíritu Santo, y la naturaleza humana que recibió en el vientre de la Virgen María cuando ella concibió y lo tuvo en su vientre el proceso de gestación de 9 meses, y nació Jesús común y corriente porque fue una criatura humana, y por eso dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esa humanidad de Jesús muchas veces no la tenemos en cuenta, y cuando nosotros miramos que Él se hizo carne, está diciendo que se hizo un ser humano igual a nosotros. Así que Jesús sufrió y vivió como una persona normal. Dice la Biblia, no voy a entrar en los detalles porque no puedo entrar en los detalles, pero dice la Biblia que Jesús creció en estatura,
en sabiduría y en gracia de Dios para con Dios y los hombres. Es decir, creció en las tres dimensiones: física, emocional y espiritual, porque Jesús era un ser humano normal. También la Biblia dice que Jesús lloró porque tuvo emociones. También nos habla la Biblia de que Jesús tuvo hambre. Cuando estaba esperando a la mujer samaritana, tuvo hambre. Ahí nos narra la Biblia. También nos dice que él tuvo sueño, y tanto es así que en un viaje de paso por el mar se quedó dormido en la barca, porque Jesús era un ser humano. Y en Hebreos sobre todo dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que podemos en resumen decir: Jesús fue un ser humano completamente humano, y como nosotros fue tentado, pero también él como humano venció la tentación. Y ahí viene la importancia de este tema, que por el tiempo no puedo entrar en detalles. Pero Jesús, al ser tentado, venció la tentación y suplió todas las necesidades y vivió tal sin pecado, no cometió errores. Y él dijo en cierta ocasión: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice aprendan de mí, quiere decir vivan como yo he vivido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El ejemplo máximo para vivir sobre la tierra es el ejemplo de Jesucristo, y nosotros debemos vivir como Él vivió. Que Dios nos ayude a vivir en santidad, en corrección, a decir la verdad y a vivir en la vida cristiana como Cristo vivió. Nuestro tiempo se va y tengo que despedirme, pero ojalá que esta reflexión nos ayude a ver a Cristo como nuestro máximo ejemplo y vivir como Él vivió. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo para hablar de otro tema del Evangelio de Juan que es bien interesante. Bendición para todos.